Jóvenes, muy buenos días. Vamos a hablar de aspectos muy importantes de la historia de Guatemala, pero vamos a hablar en específico de los presidentes. Y tenemos el caso del día de hoy, del presidente licenciado Manuel Estrada Cabrera. Y vamos a hablar un poquito de él, al mismo tiempo que ustedes me van a copiar este pequeño esquema en su cuaderno de estudios sociales. Vamos a hablar por partes y por secciones de él. Primero vamos a hablar que él irrumpe prácticamente el siglo XX. Su periodo de gobierno es de 1898 a 1920. Y aquí lo tenemos, irrumpe el siglo XX, asume el 1898. Estoy hablando antes del siglo XX, no había tanta dificultad. Existían únicamente dos partidos políticos. O eras liberal o eras conservador. Y en el caso de Estrada Cabrera era un liberal por excelencia. A él no le parecían muchas cosas, no le gustaban muchas cosas. No le gustaban los festejos, no le gustaban la algarabía del pueblo, no le gustaba, prácticamente no le gustaba. Él quería hacer lo que él iba, su presidencia, y no quería que nadie más le diera ninguna opinión o le diera ninguna idea sobre cómo gobernar. Hablemos la historia un poquito. En 1898, el presidente Reina Barrios fallece trágicamente, prácticamente a la vuelta del Palacio de Cartón. Lo asesinan. Entonces sube el segundo que estaba al mando, que era Estrada Cabrera. A él se le atribuye, fíjate cómo está la situación, a él se le atribuye la ampliación del ferrocarril, tanto de centro a sur como en sus vías aledañas. Crea el mapa en relieve y se inaugura, muchachos, en 1905 es la inauguración, y la apertura para todo el pueblo es en 1906. Funda la Universidad del Café, da a conocer cómo es el cultivo, educa a varias personas agrónomas sobre el café, sobre su cultivo, y que era la mayor explotación agraria que había en ese entonces. El país no floreció en su economía, todo dependía prácticamente, como habíamos hablado, del café. Si no existía grano para poder molerlo, entonces Guatemala venía mal en su economía, porque no había más cosas. Hablemoslo ahorita todo lo aledaño y vámonos más que todo a esto. Hubo un gran desbalance monetario. En sus 22 años de gestión. ¿Por qué? Porque él llegaba, se reelegía, tenía la mayoría de votos. Mientras tanto, en un caso, había un montón de personas que no habían votado por él. Por ejemplo, se calculaba que en ese entonces la población era prácticamente de 2 millones. Y resultaba el ganador casi con 10 millones. Entonces como que no cuadraban las cifras, pero él resultaba ganador y él resultaba electo para un siguiente periodo. El gobierno se basó prácticamente en sobornos, en favores económicos y en muchos chantajes. Pero asimismo hubieron varias cosas muy bonitas y muy interesantes, aparte de todos los aspectos feos que había durante ese gobierno. Se explotó bastante lo que era el café, como estábamos hablando hace un momento, el banano, que eran las fuentes principales económicas del país. Hubieron una festividad exclusivamente
para los jóvenes que habían ganado bien su año escolar y que se habían portado bien y que habían tenido unas notas excelentes, que eran las fiestas minervalías. Esas se celebraban al final del Hipódromo del Norte y se ponían un montón de juegos, todo para exaltar y para premiar a los muchachos que habían salido muy bien. Sufrió varios atentados, pero la verdad ninguno de ellos tuvo éxito. En abril de 1907, en abril de 1908 y en Semana Santa propiamente de 1910. Tal así es el caso que él llegó un año y ya no quería a las personas encapuchadas que salieran en la procesión, porque él pensaba y él creía que esas personas iban a atentar directamente contra él, ya que no se les miraba el rostro, pues entonces iban a atentar directamente contra él. Entonces, por su condición de liberal, él mandó directamente a quitar todas las capuchas de esa procesión y todas las personas penitentes que iban de los lados. Protagonizó la segunda dictadura más grande. Esa dictadura, jóvenes, fue de 22 años. La segunda dictadura. ¿Cuál fue la primera y cuál fue la segunda y cuál fue la tercera y qué es lo que viene después? La primera fue Rafael Carrera Turcios. La segunda fue el licenciado Manuel Estrada Cabrera. Y la tercera fue la más baja, de 14 años, con el general Jorge Ubico Castañeda. Muchachos, a él le gustaba bastante los términos licenciado, excelentísimo, señor. Le gustaban bastante los títulos, le gustaban bastante los cargos. No le podías hablar normalmente con su nombre porque usted no estaba afín al gobierno. Usted no estaba pensando lo mismo que el gobierno y usted lo trataba con irreverencia al gobierno. Entonces usted le tenía que decir algún cargo o algún título de los que sí estaban permitidos. No le podías decir su nombre. Jóvenes, copien este pequeño esquema en su cuaderno de estudios sociales. Su trabajo lo van a ver en la plataforma y ahí van a tener qué es lo que hay que hacer sobre este gobierno y sobre la tarea que vamos a tener y que vamos a dejar. Muchachos, aparte de todo esto, lo bueno, lo malo que tuvo, este fue uno de los principales gobiernos. ¿Por qué? Porque se abrió directamente con él el siglo XX. Fue uno de los principales gobiernos. Y si usted se sienta a la par de algún historiador de Guatemala, le va a empezar a hablar sobre este periodo. Los demás periodos fueron importantes, los que hubieron de 1898 para atrás. Fueron importantísimos, porque fueron muy vitales para la historia de Guatemala. Pero este periodo de gobierno, Manuel Estrada Cabrera, este fue el medular que se tenía para comentar y para estudiar los demás que venían y los demás que estaban atrás. Este se podría decir que es el centro de todos los presidentes de Guatemala. Jóvenes de básico, por favor, cópienme todo ese esquema, su cuaderno de estudios sociales, como les había hablado, su tarea va a estar en la plataforma.